¿Quién dejó entrar a este chico negro a mi clase? La voz del profesor Artuel resonó por el aula. 23 años de titularidad, 6 cifras, intocable. Tú, el de la última fila, el negro, de pie. Isaiah Parker se levantó. 19 en silencio. Mira esto. Una cara negra en teoría de números avanzada. Artuel se rió. Cupones de alimentos, familia, vivienda de la sección 8. ¿Tu asistente social llenó tu solicitud o algún comité de diversidad te arrastró hasta aquí para cumplir con su cuota? Agarró la tiza. Voy a escribir una ecuación imposible. Los doctorados han fracasado, los genios han renunciado, y tú, basura del gueto, vas a demostrar por qué los niños negros no encajan en las matemáticas reales. La tiza raspó la pizarra. Isaiah se quedó mirando la ecuación. Lo que Artuel hiciera después le costaría todo. Su carrera, su reputación, su secreto más profundo. Comenta desde dónde lo escuchas. Suscríbete a Beat Stories. Déjame decirte quién era realmente Isaiah Parker, porque el profesor Artuel no tenía ni idea, y esa ignorancia lo destruiría. Isaiah tenía 19 años, era estudiante de segundo año en la Universidad de Whitmore, el estudiante más joven en teoría avanzada de números por 2 años completos. Todos los días se sentaba en la última fila, el mismo asiento, la misma esquina, el lugar donde nadie lo miraba 2 veces. Nunca levantaba la mano, nunca ofrecía respuestas voluntariamente, nunca le mostraba a nadie lo que realmente podía hacer. Su tarea era correcta pero normal, un promedio de B+, nada especial, nada amenazante. Eso era intencional. Verás, Isaiah había aprendido algo temprano, una lección que su abuela le enseñó cuando era solo un niño. No dejes que vean todo lo que tienes. Guarda algo para cuando lo necesites. Ser visto tenía un costo. Ser notado significaba ser el objetivo. En su vecindario, en sus escuelas, en cada espacio donde se esperaba que los niños negros fracasaran. Entonces Isaiah se hizo invisible, un fantasma a plena vista. Pero esto es lo que nadie sabía, lo que nadie podría haber adivinado. Mini suspenso. Isaiah Parker había estado resolviendo matemáticas de nivel de posgrado desde que tenía 15 años, autodidacta, sin tutor, sin escuela preparatoria, sin programas caros, sin contactos, solo él, trasnochadas, café frío y una pila de cuadernos que encontró en el ático de su abuela a los 13 años. Esos cuadernos lo cambiaron todo, no pertenecían a Isaiah. Pertenecían a su padre, un hombre llamado James Parker, un hombre que murió cuando Isaiah tenía solo 6 años. Isaiah apenas lo recordaba, solo fragmentos, piezas de un rompecabezas que nunca pudo completar, una mano cálida en su hombro, el olor a tiza en la ropa, una voz grave que decía palabras que se le quedaron grabadas para siempre. Los números no mienten, hijo, la gente sí, eso era todo. Eso era todo lo que tenía de su padre, una frase, una sensación, un fantasma. Su madre nunca hablaba de James. Siempre que Isaiah hacía preguntas, ella cambiaba de tema. Su mirada se volvía distante, su voz se tensaba, y finalmente Isaiah dejó de preguntar. Su abuela no era mucho mejor, simplemente negaba con la cabeza y decía, tu papá era un buen hombre, el mundo no fue bueno con él. Durante 13 años, eso fue todo lo que Isaiah conoció. Su padre era bueno, el mundo era cruel, fin de la historia. Entonces encontró los cuadernos. Un pequeño suspenso escondido en el ático cubierto de polvo esperándolo vio páginas y páginas de ecuaciones, pruebas, teorías, ideas matemáticas que Isaiah ni siquiera podía comenzar a entender. Y notas al margen, cientos de ellas, escritas a mano que se sentían extrañamente familiares. Isaiah no lo sabía entonces, pero estaba mirando la mente de su padre, los sueños de su padre, el trabajo inacabado de su padre. Le tomó años descifrarlo. Isaiah llegaba a casa de la escuela, ignoraba su tarea y estudiaba esos cuadernos en su lugar, aprendiendo por sí mismo, pieza por pieza, símbolo por símbolo. A los 15 no solo leía el trabajo de su padre, lo continuaba. A los 17 resolvía problemas que la mayoría de los estudiantes de posgrado no podían tocar. A los 19 era silenciosa e invisiblemente uno de los matemáticos más talentosos de la Universidad de Whitmore y nadie lo sabía, ni sus profesores, ni sus compañeros, ni siquiera su madre. Isaiah mantenía su don oculto, protegido, guardado para cuando lo necesitara. No sabía que ese momento llegaría. No sabía que un secreto de 23 años estaba a punto de estallar. No sabía que el pasado de su padre lo esperaba en un aula de Whitmore. Un pequeño final en suspenso. Ahora déjenme contarles sobre el hombre al frente de esa aula. El profesor Richard Artuel, el hombre que se creía intocable. Artuel tenía 58 años, 22 años de titularidad, publicaba en revistas con las que la mayoría de los matemáticos solo soñaban. Dirigía su aula como un reino, y él era el rey. Los estudiantes llamaban a su curso el cementerio donde el promedio iba a morir, donde los sueños se enterraban, donde las mentes jóvenes ambiciosas aprendían su lugar. A Artuel le gustaba así.
Disfrutaba del miedo, el poder, el control, se enorgullecía de mantener los estándares. Esa era su frase favorita. La decía en cada reunión de la facultad, en cada revisión del departamento, cada vez que alguien cuestionaba sus métodos. Estoy manteniendo los estándares, eliminando a los estudiantes que no pertenecen. Nunca especificó qué significaba no pertenecer. No tenía que hacerlo. Todos lo entendían. 3 quejas formales de sesgo racial en 5 años. 3 estudiantes negros que dijeron que Artuel los tenía en la mira, los humilló y los expulsó. Las 3 quejas fueron desestimadas, pruebas insuficientes. Artuel tenía amigos en la administración, amigos poderosos del tipo que hace que los problemas desaparezcan, mini suspenso. Pero Artuel tenía un secreto. Uno que había estado ocultando durante 24 años y estaba a punto de entrar por su puerta. Cada pocos años, un estudiante se colaba por los filtros de Artuel, alguien que no encajaba en su imagen de excelencia, alguien que se veía diferente, sonaba diferente, venía del vecindario equivocado. Y cada vez que Artuel encontraba una manera de ponerlos en su lugar, una pregunta pública diseñada para avergonzarlos, un problema destinado a humillarlos, una calificación que los empujaba hacia la salida. Siempre funcionaba. Durante 2 décadas siempre funcionaba. Los estudiantes dudaban de sí mismos, abandonaban, se transferían, desaparecían y Artuel sonreía. Estándares mantenidos, reino protegido. No tenía idea de que Isaiah Parker era diferente, que este chico negro tranquilo del lado sur de Chicago llevaba algo que Artuel no podía imaginar, un don heredado de un hombre que Artuel había destruido hace 24 años, un hombre llamado James Parker, el padre de Isaiah. 15 de octubre, 2:00 p.m. Sala 248, teoría de números avanzada. Isaiah entró como todos los días, mochila sobre un hombro, mirada baja, invisible. Tomó su asiento habitual, fila de atrás, esquina lejana, la silla que daba a la salida. Otros 40 estudiantes llenaban la sala, en su mayoría estudiantes de penúltimo y último año, en su mayoría blancos, en su mayoría de familias que podían pagar la matrícula de $50,000 de Whitmore. Isaiah era la excepción. Chico becado, estudio y trabajo, turnos de noche en un almacén para cubrir lo que la ayuda financiera no cubría. No se quejaba, simplemente aparecía, hacía el trabajo, permanecía invisible. El profesor Artuel ya estaba al frente cuando Isaiah se sentó, tiza en mano, una extraña energía en la sala. Buenas tardes, clase. La voz de Artuel tenía un filo, una agudeza que hacía que los estudiantes se sentaran más erguidos. Hoy vamos a divertirnos. Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Divertirse en la clase de Artuel solía significar que alguien estaba a punto de sufrir. Así que mini final en suspenso. Artuel sonrió, el tipo de sonrisa que te hacía querer salir corriendo. Tengo un problema de desafío. Algo especial, algo que he guardado durante años. Caminó hacia la pizarra, trazó una línea con la tiza. Cualquiera que resuelva esta ecuación obtiene crédito extra automático, suficiente para garantizar una para el semestre, pase lo que pase. Los susurros recorrieron la sala. Una automática en la clase de Artuel. Eso nunca había sucedido, pero aquí está el truco. Los susurros murieron. Si intentas y fallarás, pierdes una calificación completa de inmediato. Sin apelaciones, sin segundas oportunidades. Silencio, nadie se movió, nadie se ofreció como voluntario. Artuel examinó la sala, sus ojos moviéndose de un rostro a otro buscando algo. Entonces su mirada se detuvo. La esquina más alejada de la fila de atrás. Isaiah, mini suspenso. El señor Parker, hijo. El estómago de Isaiah dio un vuelco. Sí, señor, has estado muy callado este semestre, sentado allí atrás haciendo lo mínimo, casi como si estuvieras escondiendo algo. Algunos estudiantes se giraron mirando, juzgando. Ponte de pie. Isaiah se levantó lentamente. Ven al frente. Veamos lo que realmente tienes. Isaiah avanzó, cada paso más pesado que el anterior. Podía sentir las miradas sobre él. 40 estudiantes observando, esperando que fallara. Artuel le entregó la tiza. Sus dedos se tocaron por un momento. La piel de Artuel estaba fría. Esta es una ecuación de un artículo de 1986. Los matemáticos han trabajado en ella durante décadas. Los estudiantes de doctorado lo han intentado. Los profesores lo han intentado. Nadie lo ha resuelto. Se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro que solo Isaiah podía oír. Entre tú y yo no creo que dures 30 segundos. Luego, más alto para la clase. 5 minutos, señor Parker, impresióname o deja mi clase hoy. Mini suspenso. Artuel se giró hacia la pizarra y comenzó a escribir. La ecuación que destruiría su carrera. La tiza chirrió contra la pizarra. Números y símbolos propagándose como un virus. Era complejo, estratificado, el tipo de problema que hacía sudar a los matemáticos experimentados. Una ecuación de diafeno modificada. Variables enredadas como un rompecabezas diseñado por alguien cruel, una notación que la mayoría de los estudiantes universitarios ni siquiera reconocerían.
Artuey dio un paso atrás, admiró su trabajo, se cruzó de brazos. Tus 5 minutos comienzan ahora. Isaiah miró fijamente la pizarra. Su corazón debería haber estado latiendo con fuerza. Sus manos deberían haber estado temblando. Todo instinto debería haberle dicho que se rindiera. Diga que no podía hacerlo. Vuelva a sentarse. Sobreviva. Pero algo más estaba sucediendo. Algo se agitaba en el fondo de su mente. Un recuerdo, un reconocimiento. Había visto esta ecuación antes, un mini cliffhanger en un cuaderno con la letra de su padre fechada en 199.410. El mundo se redujo, el aula desapareció, los estudiantes que observaban se desvanecieron en la nada. Todo lo que Isaiah podía ver era la pizarra, todo lo que podía oír era la voz de su padre. Los números no mienten, hijo, la gente sí. Su padre había trabajado en este mismo problema hace 24 años en cuadernos que nadie más había visto nunca. Y en el margen 3 palabras resuelto. Método C. Isaiah recordó la solución. Cada paso, cada transformación, cada giro elegante que hacía posible lo imposible. Levantó la tiza. ¿Qué estás haciendo? Artuel se rió. No te avergüences. Simplemente admite que no puedes. Isaiah comenzó a escribir. Su mano se movía con seguridad, los números fluían, los símbolos se alineaban. Su enfoque era poco convencional, nada como los métodos de los libros de texto, nada como nada que Artuey hubiera visto antes, porque no era de un libro de texto, era del cuaderno de un muerto. Un método que nunca se había publicado, nunca se había compartido hasta ahora. Mini suspenso. La sonrisa de Artuey desapareció. Señor, 30 segundos. Isaiah siguió escribiendo. Un estudiante se inclinó hacia adelante, luego otro. Algo estaba sucediendo, algo inesperado. 60 segundos. El tablero se estaba llenando. La solución tomaba forma. Artuel se acercó, su rostro pálido, sus ojos escaneando el trabajo. Ese método, ese no es donde lo hiciste. Isaiah no respondió, no disminuyó la velocidad, no miró hacia atrás. 90 segundos. Dejó la tiza, retrocedió, se dio la vuelta. Hecho, mini suspenso. 94 segundos. Ese es el tiempo que tomó resolver una ecuación que había dejado perplejos a los matemáticos durante 40 años. El aula estaba congelada. Artuel miró fijamente el tablero, sus ojos moviéndose por la solución, revisando, volviendo a revisar, buscando un error. No había ninguno. La solución estaba completa, correcta, elegante. Eso no es posible. La voz de Artuel se quebró. Eso no es, no podrías. Es correcto, señor. La voz de Isaiah era firme. Puedes verificarlo. Un estudiante comenzó a aplaudir, luego otro, luego más. Alto, Artuel levantó la mano. Todos alto. Los aplausos murieron, pero el daño ya estaba hecho. Un estudiante negro de 19 años del lado sur acababa de resolver lo que un profesor titular no pudo frente a 40 testigos. Artuel se dio la vuelta, con la cara roja y las manos temblorosas. ¿Dónde aprendiste ese método? Ese enfoque no está en ningún libro de texto. Mi padre me lo enseñó. ¿Tu padre? La voz de Artuel cambió, algo parpadeó detrás de sus ojos. ¿Quién es tu padre? Su nombre era James Parker. Murió cuando yo tenía 6 años. Por un segundo, solo uno. La máscara de Artuel se hizo añicos. Miedo, reconocimiento, algo que parecía casi pánico. Luego desapareció, reemplazado por hielo. Clase despedida. Todos afuera ahora. Los estudiantes agarraron sus mochilas, corrieron hacia la puerta. Isaiah no se movió. Señor Parker, la voz de Artuey apenas se controlaba. Tendrás noticias mías. Las palabras se extendieron como la pólvora. Para la cena, medio campus estaba hablando, la historia crecía con cada relato. ¿Oíste? Un estudiante de segundo año resolvió la ecuación imposible de Artuey. En menos de 2 minutos, hizo que el viejo se volviera loco. Un chico negro de Chicago no dijo una palabra en todo el semestre. Entonces, boom, estudiantes que nunca habían tomado una clase de matemáticas lo estaban discutiendo. Isaiah Parker, el callado de la última fila, el tipo que hizo que Richard Artuel pareciera un tonto. Isaiah no quería tener nada que ver con eso. Regresó a su apartamento, cerró la puerta con llave, bajó las persianas, intentó volverse invisible de nuevo. No funcionó, su teléfono no dejaba de vibrar, mensajes de compañeros de clase con los que nunca había hablado, solicitudes de amistad de gente que no conocía, los ignoró a todos. Lo que no podía ignorar era la sensación en sus entrañas. Algo andaba mal. La forma en que Artuel lo había mirado cuando dijo el nombre de su padre, eso no era sorpresa, eso era reconocimiento, eso era miedo, mini suspenso. 2 días después Isaiah supo por qué. Sí, el correo electrónico llegó a las 3:47 p. Asunto: violación de la integridad académica. Se requiere reunión inmediata. Isaiah lo leyó 3 veces. Cada vez las palabras golpeaban más fuerte. Violación de la integridad académica. Eso significaba trampa, eso significaba expulsión, eso significaba que todo por lo que había trabajado se había ido. Entró en la oficina de Artuel a las 4:00 p. La puerta se cerró detrás de él como la tapa de un ataúd. Artuel se sentó detrás de su escritorio, tranquilo, controlado, una pila de papeles perfectamente dispuestos frente a él. Siéntese, señor Parker. Isaiah se sentó.
La silla era incómoda, probablemente a propósito. Permítame ser directo con usted. La voz de Artuell era suave, profesional. Su desempeño en mi clase hace 2 días ha suscitado serias preocupaciones. ¿Preocupaciones? Su solución a esa ecuación fue demasiado perfecta, demasiado rápida, demasiado sofisticada para alguien de sus antecedentes. Isaiah sintió calor subiendo por su pecho. Mis antecedentes. Déjame decirlo claramente. Artuell se inclinó hacia adelante. Ningún estudiante de segundo año resuelve un problema como ese en 90 segundos. No sin ayuda, no sin hacer trampa. No hice trampa. Entonces explícalo. Artuell extendió las manos. Explica cómo un joven de 19 años del lado sur de Chicago, trabajando turnos de noche en un almacén, apenas sobreviviendo con ayuda financiera, de alguna manera resuelve un problema que derrotó a los matemáticos profesionales durante 40 años. O mini suspenso. Isaiah mantuvo su voz firme, pero por dentro temblaba. Te lo dije en clase, mi padre me enseñó. Ah, sí, tu padre, el matemático muerto. Los labios de Artuell se curvaron. Conveniente no, un testigo que nunca puede ser interrogado. Es la verdad. Esto es lo que creo que es la verdad, señor Parker. Artuell sacó un documento de la pila. Creo que encontraste esa solución en algún lugar en línea en un viejo diario en algún lugar. Lo memorizaste, esperaste tu momento y te hiciste el héroe frente a mi clase. Él deslizó el documento por el escritorio. Esta es una queja formal de integridad académica. La presentaré hoy en la decanatura. Isaiah miró el papel, su nombre en la parte superior, con palabras como fraude y mala conducta esparcidas por todas partes. Tienes 2 semanas para demostrar que no hiciste trampa. Artuell sonrió. Si no puedes, y seamos sinceros, no puedes, serás expulsado permanentemente. Tu expediente académico quedará marcado para siempre. Tu futuro. Bueno, digamos que quizás quieras conservar ese trabajo en el almacén. Isaiah apretó los puños, pero mantuvo la voz serena. Aprendí ese método de los cuadernos de mi padre. Era matemático. Trabajó en ese mismo problema. Algo brilló en los ojos de Artuell por un instante. Los cuadernos de tu padre. Sí, ¿y cómo se llamaba tu padre? James Parker. De un pequeño suspenso. El destello se convirtió en una grieta. La máscara de Artuell se deslizó por un segundo. Sella, nunca he oído hablar de él. La voz de Artuell era demasiado rápida, demasiado defensiva. Estudió matemáticas. Era brillante. Todos dije que nunca había oído hablar de él. Artuell se levantó bruscamente. Esta reunión ha terminado. Recibirás una notificación formal de la audiencia en 48 horas. Caminó hacia la puerta y la abrió. Te sugiero que te retires ahora. Ahórrese la humillación de una expulsión pública, porque eso es lo que le espera, señor Parker, se lo garantizo. Isaiah se puso de pie. Sentía las piernas débiles, pero sostuvo la mirada de Artuell. No hice trampa y no me voy a retirar. Entonces eres un tonto. Igual que, Artuell se detuvo, pero no lo suficientemente rápido. ¿Igual que quién?, preguntó Isaiah. Sal de mi oficina. Isaiah se fue, pero mientras caminaba por el pasillo, un pensamiento lo consumía. ¿Igual que quién? Artuell sabía algo sobre su padre, sobre el pasado, algo que deseaba mantener enterrado. Un pequeño suspenso. Esa noche Isaiah hizo una llamada que lo desbloqueó todo. Avergonzado, mamá, necesito preguntarte algo sobre papá. Silencio, largo, pesado. ¿Por qué sacas esto a colación ahora, Isaiah? Porque un profesor de Whitmore intenta expulsarme, me acusa de hacer trampa, y cuando dije el nombre de papá, Isaiah hizo una pausa. Parecía aterrorizado, como si hubiera visto un fantasma. Más silencio, luego un sonido que Isaiah no había oído en años. Su madre llorando. ¿Cómo se llama el profesor? Artuell. Richard Artuell. Una profunda inspiración, un sollozo ahogado. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Vuelves a casa este fin de semana, Isaiah? Su voz temblaba. Hay cosas que debería haberte contado hace mucho tiempo. Cosas sobre tu padre, cosas sobre ese hombre. ¿Qué cosas? No por teléfono. Vuelve a casa, por favor. La línea se cortó. Isaiah estaba sentado en su apartamento, rodeado por los cuadernos de su padre, la caligrafía que había memorizado, las ecuaciones que había estudiado durante 6 años. Abrió el más antiguo, la primera página, lápiz descolorido, Universidad Whitmore, otoño de 1994. Y su padre había estudiado aquí, en esta universidad, en este departamento, hacía 24 años. Hojeó las páginas, buscando. Cerca del final, una página arrancada. Solo quedaban fragmentos, pero una palabra era visible. Artuell, mucho suspenso. Lo que sea que haya pasado entre ellos, destruyó la vida de su padre y ahora amenazaba con destruir la suya. Isaiah condujo a casa ese fin de semana, 4 horas a través de la lluvia y carreteras vacías. Su madre estaba esperando en la mesa de la cocina, una caja de cartón frente a ella. La caja que a Isaiah nunca le habían permitido abrir. Mantuve esto oculto. La voz de Linda Parker era apenas un susurro. Pensé que si nunca lo supieras estarías a salvo de que mamá abrió la caja. Dentro cartas, documentos, fotografías. Un joven con los ojos de Isaiah. La sonrisa de Isaiah. Un rostro que apenas recordaba.
Tu padre fue estudiante en Whitmore hace 24 años. Las manos de Linda temblaban. Era el matemático más brillante de su programa. Todos decían que había cambiado el mundo. ¿Qué le pasó? Sucedió con su asesor. Sacó una carta amarillenta por el tiempo, fechada en febrero de 1995. Estimado señor Parker, tras la investigación por mala conducta académica, su inscripción en la Universidad Whitmore queda cancelada. Isaiah leyó la firma al pie. Richard Artuel, jefe de departamento, se le heló la sangre. Artuel era el asesor de papá. Más que eso, su madre se secó los ojos. Tu padre desarrolló una solución, un gran avance. La misma ecuación que resolviste en esa clase. Iba a publicarla, hacerse un nombre, cambiarlo todo, y Artuel se la robó. Sí, a Linda se le quebró la voz. Tomó el trabajo de James, lo publicó bajo su propio nombre en 1995, construyó toda su carrera sobre él y cuando tu padre intentó defenderse fue acusado de plagio. Su propio trabajo, dijo Isaiah Artue, tu padre copió de él, la universidad creyó al profesor titular por encima del joven estudiante de posgrado negro. No hubo una investigación real, no hubo un juicio justo, solo destrucción, un pequeño suspenso. Isaiah sintió que la habitación daba vueltas, pero había una pregunta más que tenía que hacer. ¿Cómo murió papá, mamá? Linda no podía mirarlo. Por favor, necesito saberlo. Tenía 6 años. Se le quebró la voz, intentó seguir adelante, consiguió un trabajo, se casó conmigo, te tuvo a ti, pero la injusticia lo carcomía, el conocimiento de que el trabajo de su vida tenía el nombre de otra persona. Finalmente lo miró a los ojos. Dejó una nota, dijo que no podía luchar más, que el sistema había ganado y luego no pudo terminar. Isaiah lo entendió, su padre no solo había muerto, lo había asesinado lenta y deliberadamente un hombre que le robó su trabajo, destruyó su reputación y salió limpio. Y ese hombre seguía enseñando, seguía siendo poderoso, seguía destruyendo a los estudiantes, ahora intenta destruir a Isaiah. No voy para que volviera a ganar, mamá. Isaiah, por favor, transfiérete, aléjate. No dejes que te haga lo que le hizo a tu padre. Isaiah negó con la cabeza. Papá se alejó, se rindió y eso lo mató. Se puso de pie. Voy a terminar lo que empezó y haré que Richard Artuel pague por cada vida que destruyó. Las siguientes 2 semanas fueron las peores de la vida de Isaiah. Presentó su apelación. La universidad exigió nuevas pruebas. Pruebas que Artuel había pasado 24 años ocultando. La Oficina de Integridad Académica le dio 14 días, 2 semanas para demostrar que no era un tramposo, 2 semanas para exponer un crimen más antiguo que él. Nunca iba a ser suficiente. Los rumores comenzaron de inmediato. Ese es el chico que hizo trampa en la clase de Artuel. Escuché que robó la solución de algún sitio en línea. El típico fraude de acción afirmativa. Siempre los atrapan al final. Estudiantes que nunca habían hablado con Isaiah de repente opinaron sobre él. Su grupo de estudio dejó de responder a los mensajes. Su compañero de laboratorio solicitó un traslado. Profesores quien antes le había sonreído, ahora lo miraba como si fuera un cristal. El almacén donde trabajaba le daba turnos extra. Ya que pronto tendrás más tiempo, dijo su gerente con una sonrisa cómplice. He oído que tienes problemas en la escuela. Isaiah no preguntó cómo se había enterado. Las malas noticias corrían rápido, sobre todo cuando alguien poderoso las difundía. Dejó de ir a clase. ¿Qué sentido tenía? Cada clase parecía un juicio, cada profesor un posible testigo en su contra, un pequeño final en suspenso. Pasaba las noches solo, rodeado de los cuadernos de su padre, buscando algo que pudiera salvarlo. Los cuadernos que le habían enseñado todo, los cuadernos que lo habían criado, los cuadernos que nadie creía que fueran reales. ¿Cómo se prueba la autenticidad del trabajo de un muerto? ¿Cómo se lucha contra un sistema diseñado para proteger a los poderosos? Isaiah no lo sabía. Y cada día se acercaba más su audiencia. Entonces llegó la carta que casi lo destrozó por completo. Estimado señor Parker, su audiencia de apelación ha sido programada para el 28 de noviembre a las 9:00 am. 28, el día después de Acción de Gracias. Tenga en cuenta que esta fecha cae durante las vacaciones académicas. Los defensores del profesorado y los representantes estudiantiles pueden tener disponibilidad limitada. Isaiah lo leyó 5 veces. Cada vez el mensaje se hacía más claro. Habían programado su audiencia durante un día festivo, cuando el campus estaba vacío, cuando no habría testigos, cuando nadie estaría mirando. Esto no era justicia, esto era una ejecución, un pequeño suspenso. Isaiah intentó contraatacar, llamó a todos los que se le ocurrieron. La Oficina de Integridad Académica cerró por el día festivo, el Centro de Defensa Estudiantil, buzón de voz, asistencia legal, te llamaremos después de las vacaciones, la oficina del decano. El horario no es negociable debido a la gravedad de las acusaciones.
Todas las puertas se cerraron, todas las vías se bloquearon, toda esperanza se desvaneció. Isaiah se sentó en su apartamento, las paredes se cerraban sobre él, los cuadernos de su padre se extendieron a su alrededor como lápidas. Por primera vez entendió por qué su padre se rindió, porque ya no podía luchar, porque había escrito esa nota final. El sistema no estaba roto, estaba diseñado así. Creado para proteger a gente como Artue. Creado para aplastar a gente como James Parker, como Isaiah. Quizás mamá tenía razón, susurró a la habitación vacía. Quizás debería irme. Un pequeño final en suspenso. Fue entonces cuando encontró el sobre. En el fondo de la caja de su padre, debajo de todo lo demás, un sobresellado amarillento por el tiempo para Isaiah cuando tenga la edad suficiente. La letra de su padre, la misma letra de los cuadernos. Las manos de Isaiah temblaron al abrirlo. Hijo, si estás leyendo esto me he ido, lo siento, no podría ser más fuerte, me lo quitaron todo, mi trabajo, mi nombre, mi futuro, mi voluntad de luchar. Las lágrimas nublaron la visión de Isaiah, pero no pudieron llevarte, y no pudieron llevarte lo que está en tu sangre, tienes el don. Lo vi cuando eras solo un bebé, la forma en que tus ojos seguían patrones, la forma en que buscabas mis cuadernos antes de que pudieras caminar. Isaiah siguió leyendo, la voz de su padre llegando a través de 24 años. Un día serás mejor que yo, y cuando vengan por ti, porque lo harán, no cometas mi error, no desaparezcas, no les des la satisfacción. Las siguientes palabras lo golpearon como un puño. Lucha, incluso cuando duela, incluso cuando estés solo, incluso cuando todo el mundo diga que no puedes ganar, lucha, porque rendirse no es paz, es solo otro tipo de muerte. Isaiah sostuvo la carta contra su pecho, su padre lo sabía, incluso antes de que Isaiah naciera, sabía que este día llegaría. Un pequeño final en suspenso, y le dijo a Isaiah exactamente qué hacer. Isaiah no durmió esa noche, en cambio trabajó organizando los cuadernos de su padre, fechando cada página, comparando cada ecuación con las publicaciones de Artue. El patrón era innegable, la obra de James Parker 1994, la publicación de Artue 1995, las mismas ecuaciones, los mismos métodos, las mismas soluciones. Las fechas lo demostraban todo. Su padre llegó primero, Artue era el ladrón, pero Isaiah sabía que las pruebas por sí solas no eran suficientes, no contra un profesor titular con 23 años de protección institucional, no en un sistema diseñado para enterrar a gente como él. Necesitaba a alguien dentro, alguien con credenciales, alguien a quien Artue no pudiera silenciar. Isaiah abrió su portátil, buscó en el directorio del profesorado de Whitmore un aliado. Un nombre le llamó la atención, la doctora Lydia Moore, profesora asociada de matemáticas aplicadas, doctora del MIT, una de los 3 profesores negros de Whitmore, la única del departamento de matemáticas. Había oído historias sobre ella. No jugaba a la política, no protegía a la vieja guardia, tenía fama de librar batallas que otros no tocarían. Isaiah miró el reloj, 5:47 a.m., demasiado temprano para llamar, pero no demasiado temprano para enviar un correo electrónico. Empezó a escribir, doctor Moore, me llamo Isaiah Parker. No me conoce, pero necesito su ayuda. El profesor Artue me acusa de hacer trampa, pero tengo pruebas de que ha estado ocultando algo durante 24 años. Algo sobre mi padre James Parker. Por favor, eres mi última esperanza. Pulsó enviar y esperó. Los minutos se convirtieron en horas. Las horas se convirtieron en una eternidad. La doctora Lydia Moore tenía 48 años, un doctorado del MIT, publicada en revistas con las que la mayoría de los matemáticos solo soñaban. Había sobrevivido 20 años en el mundo académico siendo el doble de buena y el triple de cuidadosa. Sabía qué batallas elegir, sabía cuándo hablar y cuándo callar. Durante 24 años había guardado silencio sobre James Parker. Ya no, la oficina de la doctora Moore era pequeña. Libros por todas partes, títulos en la pared, una sola fotografía en su escritorio, un grupo de jóvenes estudiantes de posgrado sonriendo a la cámara. Cierra la puerta, dijo, y siéntate. Isaiah se sentó. Cuéntamelo todo desde el principio. No te olvides de nada. Isaiah habló durante 30 minutos. La ecuación, la humillación, la acusación, los cuadernos de su padre, la carta de 1995, todo. La doctora Moore escuchó sin interrumpiendo, con el rostro indescifrable. Cuando Isaiah terminó, se quedó callada un buen rato. Luego señaló la fotografía de su escritorio. ¿Ves a ese hombre, el segundo desde la izquierda? Isaiah miró un joven negro de sonrisa radiante, ojos llenos de esperanza. Ese es tu padre, James Parker. Estábamos en el mismo programa de doctorado en 1994. El corazón de Isaiah se detuvo. ¿Lo conocías? Lo conocía bien, era el matemático más talentoso que había conocido. Todos decían que había cambiado el campo para siempre. Bajó la voz, y entonces Artue lo destruyó. Un pequeño suspenso. ¿Viste lo que pasó, Sar? Lo vi todo. La doctora Moore se levantó, caminó hacia su ventana, de espaldas a Isaiah. Tu padre desarrolló algo extraordinario.
Una solución a un problema que había desconcertado a los matemáticos durante décadas. Iba a ser su obra maestra, su billete a todo, la ecuación que Artuel me hizo resolver. La misma, se dio la vuelta, Artuel era su tutor, tenía acceso a todo el trabajo de James, sabía exactamente lo que estaba desarrollando y lo robó, lo publicó bajo su propio nombre, 1995. Construyó toda su carrera sobre ello. Obtuvo la titularidad, se hizo famosa, se hizo rica, su voz se endureció, y cuando tu padre intentó defenderse, intentó demostrar que el trabajo era suyo, Artuel lo acusó de plagio, su propio trabajo, y la universidad creyó al profesor blanco titular por encima del joven estudiante de posgrado negro. No hubo investigación. No hubo un juicio justo, solo destrucción. Isaiah sintió que la rabia crecía. Estabas allí, podrías haber dicho algo. Lo sé, la voz del doctor Moore se quebró. Tenía 22 años, una mujer negra que intentaba sobrevivir en un departamento que apenas toleraba mi existencia. Hablar significaba perderlo todo. Ella lo miró a los ojos. He cargado con esa culpa durante 24 años. Me despierto pensando en ello. Me duermo pensando en ello. Cada vez que Artuel pasa junto a mí en el pasillo, recuerdo lo que no hice. Mini final en suspenso. ¿Por qué me ayudas ahora, Ed? Porque estoy cansada de ser una cobarde. La doctora Moore volvió a sentarse. Y porque tienes algo que tu padre nunca tuvo. ¿Qué pruebas que no se pueden ignorar? Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Después de que me enviaras un correo, investigué un poco. Archivos universitarios, registros del departamento, cosas que Artuel creía haber enterrado para siempre. Abrió la carpeta y extendió los documentos sobre el escritorio. Esta es una propuesta de investigación que tu padre presentó al departamento en octubre de 1994. Describe la metodología exacta que Artuel publicó en 1995. Isaiah miró fijamente los documentos, el nombre de su padre, el trabajo de su padre, fechado antes de la publicación de Artuel. Y esto, la doctora Moore sacó otro documento. Esta es una denuncia formal que tu padre presentó en febrero de 1995, alegando que Artuel robó su investigación. Isaiah la leyó. Las palabras de su padre, el dolor de su padre, preservadas en papel durante 24 años. La denuncia fue desestimada, pruebas insuficientes. Tu padre fue expulsado 2 semanas después, un pequeño final en suspenso, así que Artuel ya había hecho esto antes, dijo Isaías y se salió con la suya durante 24 años. Pero aquí está la cuestión, la doctora Moore se inclinó hacia adelante, los cuadernos de tu padre. Si podemos demostrar que son auténticos, que no fueron inventados, entonces toda la defensa de Artuel se derrumba. ¿Cómo lo demostramos? No lo hacemos. Conseguimos que alguien más lo demuestre. Alguien cuyas credenciales sean tan impecables que la universidad no pueda ignorarlas. Cogió el teléfono. Mi asesor de doctorado, la doctora Benjamin Crawford, emérito del MIT, nominado a la medalla Fields, el matemático más respetado del país. Si dice que tus habilidades son reales, nadie puede discutir. ¿Te ayudará? No lo sé. Tiene 71 años, está semi-retirado, no acepta reuniones. Empezó a marcar. Pero para algo así, para tener la oportunidad de escribir mal durante 24 años, podría hacer una excepción. El teléfono sonó una vez, 2 veces, contestó una voz. Isaiah no podía oír la conversación, solo la del doctor. Moore, Benjamin, soy Lidia, sí sé que ha pasado tiempo, necesito un favor, uno grande, fraude académico, 24 años, el hijo de la víctima. Sí, estoy seguro, se llama Parker, el hijo de James Parker. Silencio al otro lado, entonces el doctor Moore sonrió, gracias, lo enviaré todo esta noche. Colgó el doctor. Crawford está reuniendo un panel, 3 matemáticos, evaluación independiente. Tienes 48 horas para prepararte. Isaiah sintió esperanza por primera vez en semanas. ¿Cuál es el truco? Uno de los miembros del panel, el doctor Gregory Sullivan de Princeton, estuvo en Whitmore en 1994. A Isaiah se le heló la sangre. Conocía a mi padre. Posiblemente estaban en el mismo programa. La expresión del doctor Moore se ensombreció. Podría ser un testigo o podría ser otro de los aliados de Artuel. No sé cuál. Isaiah se puso de pie. 48 horas, 3 matemáticos, una oportunidad. El doctor Moore asintió. Si pasa su examen, el cargo de plagio se derrumba. Si fallas, no necesitaba terminar. Isaiah sabía exactamente lo que estaba en juego. 26 de noviembre, 9:00 am. Una sala de conferencias en el centro de Whitmore, terreno neutral, sin administradores universitarios, sin Artuel, solo 3 matemáticos e Isaiah. El panel estaba sentado en una mesa larga. Isaiah los enfrentó solo, doctor Benjamin Crawford, 71 años, emérito del MIT, nominado a la medalla Fields, cabello blanco, mirada penetrante, el tipo de presencia que hacía que todos los demás en la sala se sintieran más pequeños. Doctora Catherine Reynolds, 55, Stanford, experta en criptografía conocida por su brutal honestidad y tolerancia cero a las excusas. Doctor
Gregory Sullivan, 62, Princeton, Teoría de Números, e Isaiah ahora lo sabía, un graduado de Whitmore de 1995, el año en que su padre fue destruido. El rostro de Sullivan era ilegible. Amigo o enemigo, Isaiah no podía decirlo. El doctor Crawford habló primero. Señor Parker, ¿usted comprende el propósito de esta evaluación? Sí, señor. Estamos aquí para determinar si sus habilidades matemáticas son genuinas, si resolvió esa ecuación con habilidad o mediante fraude. La voz de Crawford era fría, clínica. No tenemos ningún interés en el resultado. No estamos aquí para salvarlo ni condenarlo. Estamos aquí por la verdad. Isaiah asintió. Bien, entonces comencemos. Curvas elípticas, dificultad de nivel de posgrado, el tipo de problema que separaba a los estudiantes de los académicos. Isaiah tomó su lápiz. Por un momento su mano tembló, el peso de todo presionando el legado de su padre, su propio futuro, 24 años de verdad enterrada. Entonces escuchó la voz de su padre, el fragmento que había llevado desde la infancia. Los números no mienten, hijo. La gente sí, su mano se estabilizó, empezó a escribir. El primer problema tomó 43 minutos, tiempo estimado 90 minutos. El doctor Reynolds levantó una ceja, tomó nota. El segundo problema, aritmética modular con aplicaciones criptográficas, más complejo, más exigente. Isaiah encontró un atajo elegante, un método que no estaba en ningún libro de texto, un método de los cuadernos de su padre. 1 hora y 8 minutos. El doctor Crawford se inclinó hacia adelante observando atentamente. El tercer problema, construcción de pruebas abiertas. No había una respuesta correcta, solo una demostración de pensamiento matemático. Aquí era donde la mayoría de los estudiantes fallaban, donde el talento puro importaba más que la memorización. Isaiah cerró los ojos, pensó en el enfoque de su padre. Del lado inesperado, hermoso, abrió los ojos y escribió un breve final en suspenso. 3 horas y 22 minutos. Isaiah dejó el lápiz. Listo. El panel recogió su trabajo y deliberaron en susurros. Isaiah permaneció inmóvil con su destino en sus manos. El doctor Sullivan estudió las páginas durante más tiempo con expresión preocupada, nada sospechoso. Algo más, algo que parecía casi culpa. Finalmente el doctor Crawford habló, necesitaremos 30 minutos para repasar, esperen afuera. Isaiah salió al pasillo, el doctor Moore estaba esperando, ¿cómo fue? No lo sé, su voz era hueca, hice lo mejor que pude, es todo lo que puedes hacer, esperaron, 30 minutos se convirtieron en 45, luego en 1 hora, cada segundo parecía un veredicto, un breve final en suspenso. Entonces se abrió la puerta y el doctor Sullivan se quedó allí solo con algo que decir. Señor Parker, ¿puedo hablar con usted en privado? El doctor Moore se tensó. Lo que tenga que decir, por favor. La voz de Sullivan se quebró. Esto es personal. Isaiah lo siguió hasta un rincón del pasillo, lejos de la puerta, lejos de los oídos. Sullivan no podía mirarlo a los ojos. Conocí a tu padre. El corazón de Isaiah se detuvo. Estábamos en el mismo programa en 1994. Él era Sullivan absorbido, era el mejor de nosotros, el matemático más brillante que había conocido. Todos sabían que iba a hacer algo extraordinario. ¿Qué pasó? Artue sucedió, las manos de Sullivan temblaban. Tu padre desarrolló una solución, un trabajo revolucionario, y Artue se la robó, la reivindicó. Lo sabías. Todos lo sabían. Sullivan finalmente levantó la vista, tenía los ojos húmedos. Cuando Artue acusó a tu padre de plagio, todos sabíamos que era mentira, pero Artue tenía poder, experiencia, contactos y estábamos asustados. Isaiah sintió que la rabia crecía. Dejaste que destruyera a mi padre. Sí, la voz de Sullivan se quebró. He cargado con esa culpa durante 24 años. Me dije a mí mismo que no era asunto mío, que tu padre debió haber hecho algo malo, pero lo sabía, siempre lo supe. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Esta es mi declaración escrita, todo lo que presencié, todo lo que debería haber dicho en 1994. Isaiah tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué ahora? Porque te vi en esa habitación, te vi resolver esos problemas, y me di cuenta. Sullivan se secó los ojos. No solo estás luchando por ti mismo, estás luchando por él, por un hombre que merecía algo mejor, un hombre al que todos le fallamos. Se enderezó, no le voy a fallar otra vez, voy a cambiar mi evaluación y voy a testificar contra Artue, mini suspenso. Isaiah sostuvo el sobre, una confesión que tardó 24 años en hacerse, pero sería suficiente. La puerta se abrió de nuevo. Apareció el doctor Crawford. Señor Parker, estamos listos. Isaiah regresó. El doctor Moore a su lado, Sullivan tomando asiento con los demás. El doctor Crawford sostuvo los exámenes de Isaiah. Señor Parker, en 43 años de matemáticas, he evaluado a miles de estudiantes del MIT, Princeton, Cambridge, las mejores instituciones del mundo. Hizo una pausa. Su trabajo de hoy es excepcional.
Problema 1 completado en la mitad del tiempo esperado. Problema 2 usó un método que solo he visto en investigación avanzada. Problema 3 su construcción de pruebas muestra pensamiento original a nivel profesional. Isaiah contuvo la respiración. En mi opinión profesional, usted no es un fraude, es un auténtico talento matemático. El doctor Reynolds asintió. De acuerdo, las acusaciones en su contra son infundadas. El doctor Sullivan se puso de pie y estoy dispuesto a brindar testimonio sobre los eventos que presencié en 1994, eventos que explican cómo el profesor Artuell obtuvo el trabajo que ha reclamado como suyo durante 24 años. Isaiah exhaló la primera respiración real que había tomado en semanas. El doctor Crawford lo miró directamente. Señor Parker, su padre estaría orgulloso. 28 de noviembre 9:00 a.m. Edificio de administración de la universidad. La sala de audiencias era fría, formal, diseñada para intimidar. A un lado Isaiah, el doctor Moore y una pila de evidencia. Al otro el profesor Richard Artuell, confiado, sonriente, seguro de la victoria. No sabía lo que venía. Este es un caso simple. La voz de Artuell era suave, practicada. El señor Parker presentó una solución que ningún estudiante de pregrado podría derivar de forma independiente. Se niega a explicar cómo la obtuvo. La única conclusión lógica es deshonestidad académica. Extendió las manos. No disfruto de esto, pero Whitmore tiene estándares y esos estándares deben mantenerse. El decano se volvió hacia Isaiah. Señor. Para Parker, su respuesta, Isaiah se puso de pie con voz firme. No hice trampa. No podría haberlo hecho porque el método que usé provenía de los cuadernos de mi padre. Cuadernos fechados en 1994, un año antes de que el profesor Artuell publicara la misma solución bajo su propio nombre. La sonrisa de Artuell se desvaneció. Objeción. Esos cuadernos podrían haber sido inventados. Entonces explique esto. La doctora Moore se puso de pie y colocó un documento sobre la mesa. Esta es una propuesta de investigación presentada por James Parker al Departamento de Matemáticas de Whitmore en octubre de 1994. Describe la metodología exacta que el profesor Artuell publicó en 1995. Colocó otro documento al lado. Esta es una queja formal presentada por James Parker en febrero de 1995 alegando que su asesor, el profesor Artuell, robó su trabajo y se atribuyó el mérito. El rostro de Artuell palideció. Esos documentos son irrelevantes. James Parker era un plagiario comprobado que James Parker era mi padre. La voz de Isaiah cortó la habitación y él no plagió a nadie. Él fue la víctima. El Moore continuó. Tenemos verificación independiente de las habilidades del señor Parker, 3 matemáticos, el doctor Benjamin Crawford del MIT, la doctora Catherine Reynolds de Stanford y el doctor Gregory Sullivan de Princeton lo evaluaron hace 2 días. Ella presentó sus evaluaciones escritas. Los 3 concluyeron que Isaiah Parker es un auténtico talento matemático. Los 3 declararon que la acusación de plagio es infundada. Artuell estaba sudando. Esas evaluaciones no prueban nada sobre dónde aprendió. Hay más. La voz del doctor Moore se endureció. El doctor Sullivan ha presentado una declaración jurada. Deslizó el documento por la mesa. La confesión de Sullivan. El doctor Sullivan era estudiante de posgrado en Whitmore en 1994. Fue testigo de cómo el profesor Artuell se atribuyó el trabajo de James Parker. Fue testigo de las falsas acusaciones. Fue testigo del encubrimiento. Artuell se levantó bruscamente. Estos son rumores. Sullivan miente. Nunca dijo, siéntese, profesor Artuell. La voz del decano era gélida. Tendrá su oportunidad de responder. Artuell se sentó con las manos temblorosas. Isaías dio un paso adelante. Mi padre tenía 21 años cuando el profesor Artuell le arruinó la vida. Lo acusaron de robar su propio trabajo, lo expulsaron y lo pusieron en la lista negra. Nunca se recuperó, se le quebró la voz. Se quitó la vida cuando yo tenía 6 años por lo que este hombre le hizo. Isaiah señaló a Artuell. Y ahora, 24 años después, intentó hacerme lo mismo. Porque entré en su aula, porque resolví una ecuación, porque no soportaba que un chico negro del sur supiera algo que él nunca pudo. El testimonio en video del doctor Crawford se reprodujo en la pantalla. He revisado el trabajo de Isaiah Parker exhaustivamente. Sus habilidades son extraordinarias. Sus métodos coinciden exactamente con la investigación documentada en los cuadernos de su padre. Una investigación que precede en más de un año a la publicación del trabajo del profesor Artuell. Crawford miró directamente a la cámara. En mi opinión profesional, el profesor Richard Artuell ha construido su carrera sobre trabajo robado y su acusación contra Isaiah Parker no solo es falsa, es la continuación de un fraude que comenzó hace 24 años. El video terminó. La sala quedó en silencio. El decano miró a Artuell. Profesor Artuell tiene algo que decir. Artuell abrió la boca, la cerró. Por primera vez en 23 años no tenía nada. El decano asintió. El cargo de deshonestidad académica contra Isaiah Parker queda desestimado, con efecto inmediato. Pausa.
Y se abrirá una investigación contra el profesor Richard Artuel por acusaciones de mala conducta en la investigación, acusaciones fraudulentas y abuso de autoridad académica. Isaiah exhaló, 24 años, por fin justicia. Antes de que se levantara la audiencia, Isaiah se puso de pie una última vez. No vine aquí por venganza. Miró a Artuel, el hombre que había asesinado a su padre lentamente, que había intentado hacerle lo mismo. Vine aquí por el nombre de mi padre. Su voz era firme ahora, segura. James Parker fue un matemático brillante. Tenía 21 años cuando le robaron la vida. Le arrebataron su trabajo, destruyeron su reputación, borraron su nombre. Isaiah levantó el cuaderno de su padre. Merecía ser recordado, no como un fraude, no como una advertencia, sino como lo que realmente era, un genio que cambió las matemáticas aunque nadie lo supiera. Dejó el cuaderno sobre la mesa. Eso cambia hoy. La investigación duró 3 meses. Se confirmaron 4 casos de mala praxis investigadora. 3 exalumnos presentaron historias similares. 2 décadas de trabajo robado quedaron expuestas. La titularidad de Artuel fue revocada. No dimitió sino despojada, sus publicaciones fueron marcadas, sus premios fueron rebajados, su nombre fue eliminado de la beca que él mismo había fundado. No fue despedido. Lo que ocurrió fue peor. Fue borrado de las revistas, de las conferencias, del departamento que había dirigido durante 23 años. Lo último que se supo de él fue que estaba enseñando matemáticas de refuerzo en un colegio comunitario a 2 estados de distancia, ganando $40,000 al año y viviendo en un apartamento de una habitación. Había intentado hacer invisible a Isaías. Ahora era él a quien nadie quería ver. La Universidad de Whitmore atribuyó oficialmente a James Parker la autoría original del artículo de 1995 que la Asociación de Matemáticos Estadounidenses emitió una corrección formal. 24 años de mentiras desmentidas en una sola declaración. Se estableció una beca en su nombre. La beca James Parker de Matemáticas financiaba a estudiantes universitarios de primera generación, jóvenes del sur de la ciudad, jóvenes de viviendas de la sección 8, jóvenes como Isaiah. En primavera, Isaiah publicó su primer artículo, La ecuación imposible, resuelta a su manera. La dedicatoria decía, para mi padre James Parker, quien resolvió esto primero, quien me enseñó que los números no mienten y quien merecía mucho más de lo que recibió. La doctora Moore fue ascendida a jefa de departamento 2 años después, la primera mujer negra en ocupar el puesto en Whitmore. El doctor Sullivan donó todos sus ahorros a la beca James Parker. Penitencia la llamó por 24 años de silencio. Whitmore creó una junta de revisión independiente para casos de integridad académica. Se acabaron las audiencias a puerta cerrada, se acabaron los horarios de vacaciones, se acabaron los profesores titulares juzgando a sus propias víctimas, capacitación obligatoria sobre sesgos para todo el profesorado, sistemas de denuncia anónima para estudiantes. Otras 3 universidades adoptaron políticas similares citando a Parker. Caso: un estudiante, una ecuación, la verdad enterrada de una familia y un sistema que nunca volvería a funcionar de la misma manera. La madre de Isaiah enmarcó el artículo del periódico y lo colgó en la sala. Estudiante local expone décadas de fraude académico. El legado de su padre restaurado. Debajo colocó una fotografía, la de la caja. James Parker a los 21 años, sonriendo, lleno de esperanza. Por fin visto. Un año después, Isaiah se paró frente a un aula, no como estudiante, sino como asistente de profesor. La misma sala donde Artuel había intentado humillarlo. El mismo tablero donde había resuelto la ecuación imposible. Ahora con una energía diferente. En la última fila, un estudiante negro de segundo año estaba sentado solo, callado, invisible como solía ser Isaiah. Después de clase, Isaiah se acercó a él. «Eres bueno en esto. He visto tus ejercicios». El estudiante pareció sorprendido. «¿Te diste cuenta? Siempre hay alguien que se da cuenta». Isaiah sonrió. «A veces intentan derribarte, pero a veces están ahí para animarte». Le entregó al estudiante un cuaderno, una copia de el trabajo de mi padre. «Esto me ayudó, quizás te ayude a ti. De esto se trata realmente esta historia. No se trata de matemáticas, se trata de poder. ¿Quién lo tiene, quién no? ¿Y qué pasa cuando alguien con poder decide que no perteneces?» Richard Artuel miró a Isaiah y vio un objetivo. Un chico negro del lado sur, alguien para burlarse, para humillar, para destruir. No vio a un prodigio, no vio un legado, no vio a un hijo que cargara con el sueño de su padre muerto, no sabía con quién estaba tratando, y eso es lo que pasa con subestimar a la gente. Al final te demuestran que estás equivocado. Artuel aprendió eso de la manera difícil. 23 años de mentiras. 23 años de brillantez robada. Todo deshecho en 94 segundos por un estudiante que él pensó que no pertenecía. Tal vez alguien te miró y decidió que no encajabas, te hizo sentir invisible, te dijo directamente o no que no eras lo suficientemente bueno debido a tu color de piel, tu origen, tu acento, tu vecindario. Tal vez todavía estás esperando tus 94 segundos.
Esto es lo que quiero que sepas. Ya viene, las personas que te subestiman no saben lo que llevas, lo que has sobrevivido, de lo que eres capaz. Ven tu superficie, no ven tu profundidad. Sigue adelante, sigue luchando, y cuando llegue tu momento, haz que aprendan de la manera difícil. Entonces, déjame preguntarte, ¿alguna vez te han subestimado por tu apariencia o por dónde vienes? ¿Qué sucedió? ¿Alguna vez has tenido un corazón roto en tu vida? ¿Alguien que intentó hacerte sentir pequeño? ¿Hay un James Parker en tu historia? ¿Alguien cuya verdad merece ser contada? Deja tus respuestas en los comentarios. Cuéntame tu historia. Las mejores podrían convertirse en futuros episodios. Y si esta historia te conmovió, si te hizo enojar o te dio esperanza o te recordó tu propia lucha, compártela. Compártela con alguien que haya sido subestimado. Alguien que lucha por ser visto, alguien que necesita saber que la verdad tiene una forma de salir a la luz, incluso si toma 24 años. Suscríbete a Beat Stories porque la justicia no se da, se toma. Y recuerda esto, un profesor no sabía que el estudiante negro en su clase era un prodigio de las matemáticas. Escribió una ecuación imposible para burlarse de él, para humillarlo, para demostrar que los niños como él no pertenecen. 94 segundos después, supo exactamente con quién estaba tratando de la manera más difícil. Esto ha sido Beat Stories. Mantén la justicia. Esta historia no debería ser la excepción, debería ser la última vez que suceda. En Beat Stories convertimos un momento de injusticia en un llamado al cambio. Suscríbete para ayudar a que ese llamado sea más fuerte y duradero.